Entonces ahora en nuestra clase producto, los objetos creados de nuestra clase producto van a ser del tipo producto, del tipo chargeable y del tipo identidad objeto. Pero van a ser del tipo identidad objeto no por el trait identidad trait, sino porque estamos implementando la interfase identidad objeto. Acuérdate que los traits no generan un nuevo tipo de dato. Entonces, por ejemplo, aquí sí tenemos una función que se llama public, por ejemplo, function. Haz algo con un objeto y, por ejemplo, recibe, identidad objeto. Imagínate que tenemos un método random por ahí que se llama haz algo con un objeto del tipo con una type declaration identidad objeto. Pues tú tranquilamente vas a poderle pasar en este caso un producto. Haz de cuenta que tú puedes hacer esto tranquilamente. Vamos a copiárnoslo. Y tú puedes hacer esto tranquilamente, producto. Y en este caso pues harías esto y harías por ejemplo, haz algo con un objeto y le pasarías producto. Y esto sería completamente válido porque un producto como tal, creado con la clase producto, pues va a ser del tipo, como ya te dije, déjame lo hago por acá, va a ser del tipo producto, chargeable, identidad, objeto. Entonces esa es la magia de las interfaces que nos permiten ahora sí que tratar un objeto de varias maneras. Haz de cuenta que es esto el polimorfismo en su máximo esplendor. Producto va a ser del tipo producto, chargeable, identidad objeto. Ese es el polimorfismo en su máximo esplendor. Obviamente también pues le puedes pasar por ejemplo un tipo identidad objeto. Entonces eso por un lado son ahora sí que son los polimorfismos. La posibilidad, cambiando un poquito de tema, la posibilidad de combinar traits es una buena característica, como lo estamos viendo por acá. Todo muy bonito en un mundo color de rosas. Pero tarde o temprano los conflictos son inevitables. Considera qué sucedería, por ejemplo, si yo utilizara dos traits que proporcionan, por ejemplo, un método calcular impuesto. Imagínate que aquí tenemos otro trait que se llama en este caso trait. En este caso que se llame, por ejemplo, impuestos trait. Todo esto muy bonito. Imagínate que tiene todo este cochinero por acá que recibe un precio también, retorna un float y en este caso pues retorna pues algo random, por ejemplo 22.2. Por ejemplo, entonces aquí tenemos un problema debido a que hemos incluido dos traits que contienen métodos calcular impuesto igualitos, misma firma del método y todo, obviamente. PHP es incapaz de averiguar cuál debe sobreescribir o anular al otro. El resultado es un fatal error. Fíjate, vamos a verlo. Recargamos. Fíjate cómo nos dice fatal error. El método impuestos trait calcular impuestos no ha sido aplicado como producto calcular impuesto debido a la colisión con el otro trait. Fíjate cómo ya lo implementé y ahí ya nos tiró groserías. Nos dice que es un fatal error. Para reparar este problema, nosotros podemos usar el operador instead of, que no lo hemos visto muy a detalle, pero es muy intuitivo. Entonces vamos a ver cómo sería. Vamos a ponerle use util price. Vamos a quitar todo esto. Estos dos util price y impuestos trait pues tienen el conflicto de nombre. Entonces vamos a cortarnos esto por acá. Y vamos a ponernos primero, pues como buena práctica para ser organizados, vamos a poner primero lo que no tenga conflicto. En este caso, identidad trait. Entonces aquí hacemos todo este cochinero. Y aquí vamos a use, en este caso, use identidad trait. Use identidad trait. Y aquí vamos a ponerle vamos a ponerle impuestos trait. Y abrimos unas llavecillas ahí. Y vamos a ponerle que, en este caso, impuestos trait, dos puntos, calcular impuesto, instead of. Ya te andaba yo echando mentiras. Yo te he dicho que instance of, pero no, es instead of. Vamos a usarlo en lugar de, ¿cómo se llama nuestro otro trait? Ya se me anda olvidando. Nuestro otro trait se llama útil precio.
útil precio y punto y coma. Básicamente aquí le estamos diciendo lo siguiente: vamos a sobreescribir el método calcular impuesto de útil precio con el que tiene impuestos trade. Entonces básicamente esa es la sintaxis, es bastante intuitiva. Le estamos diciendo, ¿sabes qué? Nosotros vamos a sobreescribir el método calcular impuesto de impuestos trade y lo vamos a utilizar en vez del que tiene útil precio. Entonces, para aplicar más directivas a una declaración de use, como lo estamos viendo por acá, primero debemos añadir un cuerpo, como lo estás viendo por acá, entre llaves. Lo hago con llaves de apertura y cierre. Dentro de ese bloque utilizo el operador instead of. Esto requiere una referencia de método completamente cualificada, es decir, una que identifique tanto el trade como los nombres de los métodos en cuestión. Fíjate, nombre del trade, seguido del método, y utilizamos el operador de scope resolution operator. Entonces, eso por un lado, en el lado izquierdo. En el lado derecho de instead of requiere el nombre del trade, cuyo método equivalente debe ser sobrescrito. Es decir, del lado derecho ponemos lo que queremos ser sobrescrito. Entonces este pequeño código, pues eso significa: vamos a utilizar el método de calcular impuesto de impuestos trade en lugar del método calcular impuesto de útil precio. Entonces vamos a ver cómo queda nuestro código ya con esta implementación. Entonces fíjate, vamos a guardar, vamos a recargar, recargamos y fíjate cómo está funcionando. Me estaba dando un error porque pues nunca lo implementé. Entonces pues pum, ponemos identidad trade, útil precio y luego ya le decimos la sobrescritura. Entonces pues fíjate cómo aquí está predominando lo que es lo del útil price. Por ejemplo, aquí podríamos poner en este caso, pues hacerlo a la inversa. Ya aquí ya sería cuestión de invertir el orden. Entonces, eso sea todo. Bendiciones.